que Argentina es el país que tiene más psicólogos por habitante en todo el continente americano? En Buenos Aires, desde 1960, hay un distrito que se llama Villa Freud, por el gran número de residentes relacionados con el ejercicio del psicoanálisis, lo que dio origen al mote de Palermo Sensible o Villa Freud, para referirse a este lugar. Existe en Argentina un psicólogo por cada 650 habitantes y en Buenos Aires uno por cada 120 habitantes, muchos de ellos en las cercanías de la Plaza Güemes. Farmacias Carol presenta Y qué bueno es recibir al licenciado César Castellanos, quien es director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. En estos días, en este mes de septiembre, que está conmemorándose, el día 10, tengo entendido, fue el Día Mundial de lo que es el suicidio. Con él vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Bienvenido, licenciado, a Aura de Té. Bueno, el doctor César Castellanos es el director del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. Y quiero apuntar que es un neuropsicólogo clínico maravilloso. Le doy seguimiento a través de las redes. Me gusta el aporte que hace a nuestro país. Así que, y también ponen alto a lo que es el gremio de psicología aquí en República Dominicana. Así que bendiciones y bienvenido, doctor Castellanos. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias por tenerme acá y, por supuesto, muchas gracias a todos quienes nos ven a través de sus pantallas y que desde luego estamos acá para conversar un poco sobre lo que es mucho más que el día. Hablamos del mes, de la discusión sobre esta problemática de salud a nivel mundial, como lo es el suicidio, la conducta suicida, el comportamiento suicida, que es una suerte de pandemia que no ha mejorado en los últimos, por lo menos en los últimos 50 años. No hemos visto mejoría, sino más bien un agravamiento constante, año tras año, de esta problemática de salud. ¿Qué se está haciendo? Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día hay tantas personas que recurren a esto y sin edad. No hay una edad específica. Y yo me pregunto si es el resultado, o sea, la gran cantidad que se ha visto últimamente, si es el resultado de todo este proceso de la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Es por la relación familiar? Cuéntenos, ¿qué usted ha podido ver en ese aspecto? Bueno, vamos a decir que hay un efecto de mayor acceso a la información, o sea, hoy día nos enteramos más, pero cuando vemos los registros a nivel mundial, el promedio desde los últimos 20, 30 años es que cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. Esto nos da aproximadamente 1 millón de personas que se quitan la vida anualmente alrededor del mundo. Ciertamente hay un grupo de edad que es el más susceptible, el más vulnerable, el grupo de edad donde ocurre la mayor cantidad de los actos suicidas. Son personas entre los 15 y los 45 años.
ese es el grupo donde más cantidad de personas se quita la vida. En ese grupo de edad, entre los 15 y los 45 años, el suicidio es actualmente la tercera causa de muerte, es a nivel mundial, ¿no? Es la tercera causa de fallecimientos a nivel mundial. Y bueno, esto obedece a múltiples factores, no es uno solo, no se puede señalar un solo factor, pero obviamente los factores de tipo social y económicos, como los vividos durante la pandemia de coronavirus, sobre todo en el 2020, pero también hay factores de tipo cultural, ¿sí?, que facilitan el comportamiento suicida, y hay factores de tipo psicológico, y sin duda alguna hay factores de tipo genético y fisiológicos que también se han identificado como parte de las razones por las cuales las personas atentan contra su vida y deciden eliminarse, pues, o sea, desaparecer, infringiéndose algún tipo de daño que termine con su vida, mayormente en el país. Tenemos las armas de fuego y el ahorcamiento como métodos comunes de suicidio en ese grupo de edades que hemos mencionado anteriormente. Pero ciertamente cuando hay situaciones de experiencias críticas a nivel económico o a nivel social, aumentan los casos de suicidio. También cuando las personas están, digamos, sometidas a enfermedades graves, enfermedades que son difíciles de curar o de largo padecimiento, eso también conlleva a un aumento en las tasas de suicidio. Y cuando tenemos personas en situaciones de depresión y consumo de sustancias, pues eso también es un factor que contribuye al comportamiento suicida. El, el hecho de que una persona esté en una situación económica difícil y además tenga una enfermedad grave y además en un contexto socioeconómico desesperanzador, suele ser un caldo de cultivo muy importante para el suicidio, y eso se observa a nivel mundial. O sea, cuando se superponen las gráficas de las crisis económicas en los países con las gráficas de suicidio, usualmente van de la mano, ¿no? Hay una asociación muy directa entre una cosa y la otra. Por ejemplo, en este momento las tasas de suicidio en países con crisis económicas graves, como es el caso de Venezuela, son tasas muy altas, ¿no? Y así se observa en otros países cuando entran en crisis económicas importantes, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, hay una tasa de suicidio alta en este momento. Eso va de la mano con la situación económica del país, con la oportunidad de empleo, con la oportunidad de acceso a oportunidades de trabajo, de educación, de salud, etcétera, ¿no? De modo que no podemos identificar una sola razón. Hay que mirar esto de forma muy, muy integral, porque las políticas. Doctor Castellano, siendo el suicidio un problema de salud pública importante, una verdadera pandemia, ¿cómo se está manejando aquí en el país? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está cuidando? Y si hay, a ver si nos comparte algunos tips para manejar la situación cuando hay esa tendencia a esa conducta suicida. Bueno, pido disculpas, parece que estuve fuera del aire, no sé, y no sé exactamente dónde me quedé, pero bueno, simplemente la idea que quería posicionar es que hay una asociación directa entre los cofactores que están asociados a las condiciones socioeconómicas de un país y las condiciones de salud de ese país, y eso impacta también el suicidio.
cuando en un país mejoran las condiciones de empleo, las condiciones de educación, de salud y de vivienda, el suicidio tiende a ser menor, sin duda alguna. Sí, le preguntaba, doctor, siendo el suicidio un problema de salud pública importante, una verdadera pandemia, como ha mencionado en reiteradas ocasiones, quería saber si en nuestro país se está tomando cierto cuidado adicional a lo que es la prevención del suicidio y si puede compartir algunos tips para manejar o la persona que tiene esas ideas suicidas puedan lidiar Sí. con ellas. Bueno, como decía anteriormente, las tasas de suicidio han venido aumentando a nivel mundial en los últimos 40, 50 años. Han ido incrementándose. No hemos observado mejoría en ningún país. Los grupos de riesgo son los grupos de personas jóvenes, de ciudadanos jóvenes, y sobre todo aquellos grupos de personas que están en consumo de sustancias, por ejemplo, personas que abusan del alcohol, personas que abusan de drogas, otro tipo de drogas ilegales, pero también personas que abusan de medicamentos y toman medicamentos para dormir, que toman medicamentos para la depresión y ese tipo de circunstancias, son personas de alto riesgo de suicidio. La República Dominicana se encuentra dentro de los países de más bajo riesgo, de tasas más bajas de suicidio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece esto en base a las tasas de suicidio. Las tasas se calculan por 100.000 habitantes. Entonces, el número de suicidios por 100.000 habitantes. En eso tenemos por lo menos 3 grandes grupos. Grupos que son, o sea, que exceden los 13 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y en esos grupos está, como decía anteriormente, países como Uruguay, hoy países de Asia, de Europa del Este y de Estados Unidos. Luego hay países donde la tasa está por debajo de 12 y por arriba de 6, digamos, entre 6 y 12 por cada 100.000 habitantes. Y hay países como Cuba, Chile, Argentina, la India, Canadá. Y luego vienen los países donde es menos de 6, donde estamos nosotros, ¿no? Son países donde, como Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, México, donde las tasas de suicidio son de las más bajas en comparación con el resto del mundo. Ahora bien, una persona que muera es una persona. Y cuando lo miramos desde el punto de vista estadístico, desde luego no tenemos un problema serio en comparación con otros problemas de salud que tenemos. Pero no podemos tampoco bajar la guardia, ¿no? Porque como decía anteriormente, esto no ha mejorado en ningún país, sino que las cifras siguen aumentando. Y por otro lado, nosotros tenemos también un problema de subregistro, o sea que no todos los casos son registrados y debemos estimar más o menos un 30% de casos que nunca llegan a ser registrados. En algunos casos porque la persona se suicidó en su campo, simplemente lo consiguieron que se ahorcó y pues simplemente lo velan y lo entierran y nadie cuenta eso porque es una vergüenza familiar o algo así. Nunca se levantó un acta oficial, nunca se registró el dato. Entonces eso puede ocurrir. En otros casos porque no se sabe finalmente si fue un suicidio o fue un asesinato, porque la persona desapareció simplemente y aparece mucho tiempo después muerta, pero no se sabe si le mataron, si se suicidó. Entonces hay más o menos un porcentaje de un 30% de los casos que nunca quedan registrados y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, sabemos que hay la persona que está planeando quitarse la vida, la mayoría de los casos está también de alguna manera anunciándolo, o sea, está gritando. Manifestando. Sí, de alguna forma lo está diciendo, no con palabras claras, pero de alguna manera está pidiendo ayuda.
Y muchas veces escuchamos frases como cualquiera se desaparece, o esta vida como que es una desgracia. Y estos son signos de que alguien pudiera estar considerando el suicidio como una opción. Si eso sale de la boca de alguien que está atravesando una situación difícil, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, una crisis económica, cosas por el estilo, entonces es algo que hay que tomar en cuenta y no dejarlo pasar. Es algo que debería llamarnos la atención. Igualmente, cuando alguien está muy deprimido, está muy triste, y de repente, de un día para otro, lo vemos con una mejoría súbita, con una mejoría sorprendente, eso es algo que nos debe llamar la atención, porque suele ser un signo de que la persona decidió suicidarse, y cuando ya lo decidió, pues ya sus problemas terminaron, y por tanto ya se quitó todo de encima, se siente liberado, tiende a hacer una suerte de recorrido, un ritual de despedida, visita a los amigos, toma trago con los amigos, va a una fiesta, visita a toda la gente que quiere, hace una comida con gente querida, hace un ritual de despedida, y eso nos debe llamar la atención cuando alguien que está muy triste, en una situación de muchos problemas, de repente de un día para otro como que se repone. Eso no es normal. Eso no es normal y debe llamarnos la atención. Entonces, sobre todo si es un adolescente, los adolescentes tienen dentro del grupo de 15 a 45, el grupo de 15 a 20 es el más activo en intentos de suicidio. Entonces, si es un adolescente, hay que tener mucho cuidado cuando un adolescente anuncia que está harto de la vida, que cualquiera se muere, que mejor es estar muerto, mejor es desaparecerse. Esos anuncios, la verdad es que es muy probable que en la mayoría de los casos no sea nada grave, pero no tenemos manera de saber si eso no es. Entonces, mejor asumirlo como una bandera roja que nos llame la atención, y es mejor tomar una acción y que no sea nada, a no tomar una acción y que se nos suicide un muchacho, ¿no? Entonces, estos son elementos que debemos tener muy en cuenta con la población joven, sobre todo en rupturas amorosas, en conflictos con los padres, en abuso de sustancias. Ahí hay un caldo de cultivo para el tema del suicidio, ¿no? Sobre todo que estamos en una época de lo que se ha denominado como la cultura líquida, ¿no? Donde el tema de los valores a la vida y todo esto está muy sujetado con pincitas, ¿no? No está tan aferrado los principios, los valores, sino que hay una suerte de vida light, donde pues se toman decisiones muy a la ligera muchas veces, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la población. Usted sabe, doctor, ya el tiempo se nos agotó, pero qué bueno que usted conversó sobre eso, porque a mí siempre me ha preocupado, porque muchas personas, quizás por ignorancia al respecto, suelen confundir como las manifestaciones, como, ay, esa es una forma, como formas inofensivas, y comienzan a decir, ah, no, ese es este muchacho para llamar la atención, y lo que hacen es que ignoran realmente la situación y no se pone a observar la conducta del muchacho. Ya para cerrar lo que es este tema, yo quisiera unas conclusiones, unas recomendaciones para esas personas que te están haciendo la vista gorda, muchas cosas que pueden ser alertas para llamar la atención a los padres de que algo anda mal. Sí, es correcto. Situaciones, por ejemplo, es decir, la persona cuando decide quitarse la vida, usualmente lo hace por un motivo. A veces tiene que ver con una actitud de revancha tras un abandono, por ejemplo. A veces lo hace como una manera de que el otro viva con la culpa de que yo me suicidé.
en ocasiones lo hace como un acto de rabia contra la persona que tiene, ¿verdad?, el vínculo más cercano. En algunos casos, como una manera de castigar a algún familiar o alguna persona querida o cercana. Es decir, desde luego hay también el suicidio por razones morales, digamos, ¿no? Por vergüenza, por sentirse que no llenó las expectativas de sus padres o no llenó las expectativas de una sociedad que le exigía algún triunfo, algún tipo de muestra de éxito económico, etc. Así que las razones son muchas y yo creo que lo que probablemente nos ancle mejor a la vida es la integridad en los valores, ¿verdad? En cultivar los valores a la vida, a la solidaridad, a la esperanza, a la búsqueda de soluciones. Pero para esto requerimos que estemos criados en hogares bien constituidos, bien fortalecidos, porque es allí donde se siembra precisamente todas las columnas que van a sostener a una persona a lo largo de su vida. No, es muy difícil después que ya la persona está formada o deformada, poder intervenir con buen éxito, porque donde más fácil y más exitoso y más económico es esa intervención es en los primeros años de la vida, cuando están formándose las personas. Y para ello es muy, pero muy importante trabajar con nuestras familias, ¿no? Ayudar a nuestras familias a criar ciudadanos sanos, ciudadanos probos y ciudadanos que puedan enfrentar los desafíos de la vida cotidiana con integridad y con soluciones. Perfecto. Bueno, doctor, de verdad que ha sido un privilegio tenerle aquí. Ya muy pronto le invitaremos de nuevo para seguir hablando sobre estos temas que se nos están llenos de la mano como sociedad. Y yo creo que todavía estamos a tiempo para poder reconformar todo eso. ¿Cómo podemos localizarlo, doctor, para una cita, para ir a evaluarnos, para ir a conocer que usted nos oriente? ¿Cómo no? Tal como ven acá, el IDECIP es la institución donde laboramos. Pueden buscarnos a sí mismo en las redes sociales. El teléfono del IDECIP es el 809-549-7071, pero pueden buscarnos en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, todo el YouTube, como IDECIP, y nos van a conseguir, sin duda alguna. Ahí les vamos a encontrar. Gracias, doctor Castellanos, por su tiempo. Encantado. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muy agradecida de su participación. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó